¿Sabías que existe un texto de más de 2000 años que predijo con exactitud eventos que cambiaron el mundo para siempre? Un texto que reyes, presidentes y líderes de todo el planeta han leído buscando respuesta. Hoy vamos a descubrir el Salmo 2, una profecía poderosa que habla sobre rebelión, poder absoluto y un rey que nunca será derrocado. Y lo mejor de todo es que mientras exploramos este texto antiguo, vas a mejorar tu español de una forma que ningún libro de gramática podría enseñarte. Porque aquí no se trata solo de aprender palabras, se trata de entender cómo el español cobra vida cuando transmite ideas que han sobrevivido milenios. Así que prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te va a sorprender. El Salmo 2 comienza con una pregunta provocadora que sigue siendo relevante hoy. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Fíjate en esa palabra, amotinan. Viene del verbo amotinar, que significa rebelarse o levantarse contra una autoridad. Es una palabra fuerte, llena de acción y conflicto. En español, cuando queremos expresar que hay caos o desorden organizado, usamos palabras como esta que transmiten energía intensa. Y la pregunta no termina ahí. Dice que los pueblos traman cosas vanas. Tramar significa planear algo, generalmente en secreto. Y vanas significa inútiles, sin propósito real. Entonces, desde el principio, el salmista nos está diciendo algo profundo. A las naciones se están rebelando, pero sus planes no van a funcionar. ¿Te has dado cuenta de cómo una sola frase puede contener tanto significado? Eso es el poder del español cuando se usa con precisión. Si quieres hablar español con fluidez, necesitas entender no solo las palabras, sino la intención detrás de ellas. Así que quédate conmigo, porque esto apenas está comenzando. Ahora viene una imagen aún más visual. Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Aquí tenemos otra palabra clave, conspiran. Este verbo viene de conspirar, que significa hacer planes secretos, generalmente para hacer algo malo o derrocar a alguien. En español, esta palabra tiene una carga dramática muy fuerte. La usamos cuando hablamos de traiciones y alianzados oscuraos de gente que se une con malas intenciones. Y fíjate en el contraste. Por un lado están los reyes y gobernantes de la tierra, con todo su poder humano, y por el otro lado está el Señor y su ungido. Ungido es una palabra que tal vez no uses todos los días, pero es importante. Viene del verbo ungir, que significa poner aceite sagrado sobre alguien para consagrarlo o elegirlo para un propósito especial. En la tradición bíblica, los reyes y sacerdotes eran ungidos. Entonces, cuando el Salmo habla del ungido, está hablando de alguien elegido por Dios mismo. El contraste es claro, un poder humano contra autoridad divina. Y este tipo de contrastes son esenciales en español para crear tensión narrativa. Cuando cuentas una historia, necesitas establecer quiénes están en conflicto y qué está en juego. Sigue escuchando porque la respuesta a esta rebelión es asombrosa. Los rebeldes tienen un plan específico y el Salmo nos lo dice con sus propias palabras. Rompamos sus cadenas y librémonos de sus ataduras. Aquí el lenguaje se vuelve visceral. Rompamos viene del verbo romper y está en subjuntivo con valor de mandato colectivo, como si dijera vamos a romper. Es un llamado a la acción. Las cadenas y ataduras son símbolos de restricción, de límites. Los reyes rebeldes sienten que Dios y su ungido los están limitando y quieren liberarse. Pero aquí está el detalle interesante en español. Cuando usamos palabras como
cadenas y ataduras de forma metafórica. Estamos expresando la sensación de estar controlado o restringido. No son cadenas físicas de metal, sino limitaciones morales o espirituales. Esta distinción entre el lenguaje literal y el figurado es crucial cuando aprendes español. Muchas veces, las palabras tienen significados superficiales y significados profundos, y entender ambos te hace un hablante mucho más sofisticado. ¿Es cómo cada frase nos enseña algo nuevo? Pues esto continúa de una forma que no te esperas. Ahora viene mi parte favorita de todo el Salmo, y probablemente una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. El que está sentado en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Detente un momento y piensa en eso. Mientras los reyes de la tierra conspiran y planean y se organizan, Dios simplemente se ríe. La palabra se ríe es reflexiva, del verbo reírse, que expresa diversión o burla, y luego dice que se burla del verbo burlarse, que significa ridiculizar o menospreciar algo. En español, esta construcción reflexiva con C es súper común y agrega un matiz personal a la acción. No es que Dios esté riendo de algo externo, sino que la acción de reír está dirigida hacia los rebeldes de una forma casi íntima. Es como si el Salmo nos dijera, desde la perspectiva del cielo, todos estos planes humanos son absurdos, son como niños tratando de derribar una montaña con palitos. Esta imagen de Dios riendo no es de crueldad, sino de contraste absoluto entre el poder limitado del ser humano y la soberanía infinita de Dios. Y en español, cuando queremos expresar ese tipo de contraste irónico, usamos exactamente este tipo de lenguaje. ¿Puedes sentir cómo el texto cobra vida? Porque ahora viene la respuesta directa de Dios. Después de la risa, viene la confrontación seria. Entonces, les habla en su ira y en su furor, los aterra. Aquí, el tono cambia completamente. La risa se transforma en acción directa. Les habla, usa el pronombre les, que es el complemento indirecto plural, indicando que Dios se dirige a ellos. Y fíjate en las dos palabras que describen su respuesta, ira y furor. Ambas expresan enojo, pero ira es más controlada, más justa, mientras que furor implica una intensidad mayor, casi como una tormenta de indignación. En español, cuando queremos escalar la intensidad emocional, usamos esta técnica de palabras paralelas que van aumentando en fuerza. Y luego dice que del verbo aterrar, que significa causar, terror profundo. No es simplemente asustar, es provocar un miedo que paraliza. Esta progresión de risa a confrontación directa nos muestra que la paciencia de Dios tiene un límite y que la rebelión contra Él no termina bien. Si estás aprendiendo español, presta atención a cómo el texto usa diferentes palabras para expresar distintos niveles de la misma emoción. Eso es lo que te hace sonar natural en español. Y ahora Dios hace una declaración que cambia todo. Yo mismo he consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. Esta es la respuesta definitiva a la rebelión. Dios dice, yo mismo, enfatizando su acción personal. La palabra consagrado viene del verbo consagrar, que significa dedicar algo o alguien para un propósito sagrado. Es más fuerte que simplemente nombrar o elegir. Consagrar implica separar algo como especial, como santo, y dice que lo hizo en Sion, mi monte santo. Sion es un lugar específico, una montaña en Jerusalén, pero en el lenguaje bíblico también representa la presencia de Dios, el lugar donde Él habita.
Cuando el español usa nombres de lugares con significado simbólico, está haciendo que lo físico represente lo espiritual. Es como cuando decimos Washington decidió, cuando en realidad nos referimos al gobierno de Estados Unidos. Este tipo de metonimia enriquece el lenguaje y lo hace más poético. ¿Notas cómo cada frase está construida con tanto cuidado? Pues ahora este rey va a hablar por sí mismo. En el siguiente versículo, el rey ungido toma la palabra. Yo proclamaré el decreto del Señor. Aquí cambia la voz narrativa. Ahora no es el salmista hablando sobre Dios, sino el rey elegido hablando directamente. La palabra proclamaré viene de proclamar, que significa anunciar públicamente algo importante. No es un susurro ni una conversación privada. Es una declaración oficial para que todos escuchen, y lo que va a proclamar es el decreto del Señor. Un decreto es una orden oficial, una decisión que tiene autoridad absoluta. En español, cuando usamos palabras como decreto, edicto o mandato, estamos hablando de algo que no está abierto a debate. Es ley. Esta distinción entre diferentes niveles de autoridad en el lenguaje es fundamental. Creo que decir decreto, que el peso de las palabras cambia completamente. Y lo que viene ahora en este decreto es extraordinario. El decreto comienza con palabras que han resonado por miles de años. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esta declaración es profunda por muchas razones. Primero, Dios está hablando directamente al rey, diciéndole: tú eres mi hijo. En español, cuando colocamos el pronombre tú antes del verbo eres, estamos dando énfasis especial. Normalmente diríamos: solo eres mi hijo, pero al agregar tú, estamos diciendo tú específicamente, tú y no otro. Es una afirmación de identidad única. Silon luego ven. Hoy te he engendrado. La palabra engendrado viene del verbo engendrar, que significa dar vida, generar, producir. Es un verbo poderoso que habla de origen y de relación íntima. Para los cristianos, este versículo se cumplió en Jesús, pero incluso sin entrar en teología, podemos apreciar la belleza del lenguaje. El español tiene la capacidad de expresar relaciones complejas con palabras precisas, y engendrar es una de esas palabras que no tienen equivalente exacto en muchos otros idiomas. Sigue conmigo, porque ahora vienen las promesas. Después de establecer la relación, vienen las promesas del Padre al Hijo. Pídeme, y te daré las naciones como herencia, los confines de la tierra como posesión tuya. Aquí hay una invitación abierta. Pídeme es imperativo del verbo pedir, en un contexto de intimidad y confianza. El Padre está diciéndole al Hijo que puede pedirle cualquier cosa, y lo que se ofrece no es poco en las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión. La palabra herencia es importante en español porque implica algo que se transmite de generación en generación, algo que te pertenece por derecho familiar, y posesión viene de poseer, que es más que simplemente tener algo, es tener control completo sobre algo. Fíjate en cómo el Salmo está pintando un cuadro de autoridad absoluta. El rey ungido no va a gobernar una ciudad o un país pequeño, va a tener autoridad sobre todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Esta escala épica es parte de lo que hace que el lenguaje bíblico sea tan poderoso. No se conforma con lo pequeño o lo local, habla en términos universales. Puedes ver cómo el español se presta perfectamente para este tipo de declaraciones grandiosas, y con esta autoridad viene también
la capacidad de ejercer juicio. Las quebrarás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasija de alfarero. Aquí tenemos más imágenes poderosas y violentas. Quebrarás viene de quebrar, que significa romper, especialmente cosas duras o resistentes, y se hará con vara de hierro, un símbolo de fuerza y autoridad inflexible. El hierro es el metal de la guerra y el poder. Y luego dice las desmenuzarás, del verbo desmenuzar, que significa romper en pedazos muy pequeños. Pulverizar no es solo destruir, es deshacer completamente, y la comparación es con vasija de alfarero, que son objetos de cerámica que auki uchilis, son frágiles y se rompen fácilmente. El contraste es claro. Las naciones que parecen fuertes son en realidad frágiles ante la autoridad del Rey ungido de Dios en español. Cuando queremos expresar la diferencia entre apariencia y realidad, usamos este tipo de comparaciones concretas. No decimos solo son débiles, sino son como una vasija de alfarero. ¿Ves la diferencia? Las imágenes concretas siempre son más poderosas que las abstracciones. Y ahora, después de toda esta confrontación, viene la sabiduría. El salmo cambia de tono nuevamente y se dirige directamente a los reyes y gobernantes. Ahora pues, oh reyes, sed sabios, admitid amonestación, jueces de la tierra. Aquí tenemos un llamado urgente. Ahora pues, indica un momento de decisión importante y les dice, sed sabios, usando el verbo ser en imperativo plural. No es una sugerencia, es un mandato. La sabiduría no es opcional para quienes tienen poder. Y luego dice, admitted amonestación, que significa aceptar corrección o advertencia. Amonestación es una palabra formal que usamos en español para hablar de una advertencia seria, generalmente de alguien con autoridad. No es un consejo casual, es una corrección que debes tomar en serio. Y se dirige a los jueces de la tierra, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar con justicia. El Salmo está diciendo, a ustedes que tienen poder, es hora de reconocer que hay una autoridad mayor que la suya. Esta es una lección que nunca pasa de moda, y el español la expresa con una claridad y fuerza impresionante. Quédate porque la conclusión va a cambiar tu perspectiva. Ahora viene una instrucción muy específica sobre cómo deben responder estos líderes. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Aquí hay algo que puede parecer contradictorio a primera vista. Por un lado dice, servid al Señor con temor. Servid es imperativo de servir y se combina con temor, que es un respeto profundo mezclado con miedo reverencial. No es terror pánico, sino reconocimiento de grandeza. Y luego dice, alegraos con temblor. Alegraos es imperativo de alegrarse, que significa sentir gozo. Pero ese gozo viene con temblor, que implica una conciencia de estar ante algo o alguien imponente. En español, estas combinaciones de emociones aparentemente opuestas crean una tensión hermosa. ¿Cómo puedes estar alegre y temblar al mismo tiempo? Pues cuando entiendes que estás ante una presencia que es tanto amorosa como poderosa, tanto benevolente como santa. Este equilibrio entre gozo y reverencia es algo que el español puede expresar perfectamente, con la combinación correcta de palabras. ¿No te parece fascinante cómo el lenguaje puede capturar estas complejidades emocionales? Y ahora viene una advertencia que suena misteriosa en español. Honrad al Hijo. No sea que se enoje y perezcáis en el camino. La frase honrad al Hijo
usa el imperativo de honrar, que significa dar respeto y reconocimiento. Pero luego viene una consecuencia. No sea que se enoje. Esta construcción no sea que es una forma de expresar una advertencia en español, indicando que algo malo podría pasar si no haces lo correcto. Es como decir cuidado, porque si no han, y dice que si el hijo se enoja, ellos perezcáis, del verbo perecer, que significa morir o ser destruido. Y esto sucedería en el camino, una frase que puede significar literalmente en medio del viaje, pero también metafóricamente en medio de la vida. La construcción es tan elegante porque combina advertencia, consecuencia y metáfora en una sola frase. Cuando hablas español a este nivel, no solo comunicas información, sino que creas impacto emocional. Cada palabra está cargada de significado y la advertencia continúa con más urgencia. La advertencia se intensifica, pues pronto se encenderá su ira. Aquí la palabra clave es pronto, que indica inminencia, que algo está a punto de suceder. Y lo que está a punto de suceder es que se encenderá su ira. Fíjate en la metáfora a la ira. Se enciende como un fuego. En español, usamos constantemente metáforas relacionadas con el fuego para hablar de emociones intensas. Decimos que alguien arde de pasión o que se incendia de rabia. Aquí, el Salmo usa esa misma imagen para decir que la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando ese límite se cruza, la respuesta es como un fuego que se enciende rápidamente. Esta capacidad de hacer que las emociones abstractas sean tangibles a través de imágenes físicas es una de las grandes fortalezas del español. No decimos solo se va a enojar mucho, sino se encenderá su ira, y esa diferencia hace que el mensaje sea mucho más memorable y poderoso. Pero después de toda esta advertencia, viene una promesa hermosa, y el Salmo termina con una nota de esperanza. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esta es la conclusión perfecta. Después de toda la tensión del Salmo, la palabra bienaventurados es especial en español bíblico. Significa bendecidos, felices, afortunados en un sentido profundo y espiritual. No es felicidad temporal, es una condición de bendición permanente. Y esta bendición es para todos los que en Él se refugian. Refugiarse significa buscar protección, encontrar un lugar seguro. En español, esta palabra tiene connotaciones de vulnerabilidad, pero también de seguridad encontrada. Es como cuando una tormenta viene y encuentras un lugar protegido donde esperar. El contraste con el resto del Salmo es perfecto mientras las naciones se rebelan y enfrentan juicio. Hay una opción alternativa para todos: al refugiarse en el Hijo de Dios. No importa quién seas, de dónde vengas o qué hayas hecho, el refugio está disponible para todos. Esta palabra todos es inclusiva y universal. Y esta es la belleza del español. Puede ser duro y confrontador cuando necesita serlo, pero también puede ser cálido y acogedor en la misma medida. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Explorando el Salmo 2, hemos visto un texto que habla sobre rebelión y autoridad, sobre planes humanos y soberanía divina, sobre juicio y refugio. Pero más allá del contenido espiritual, hemos aprendido algo crucial sobre el español. Es un idioma capaz de expresar las emociones más profundas, los conflictos más intensos y las esperanzas más elevadas. Hemos visto como verbos como amotinar, conspirar, proclamar y refugiarse no son solo palabras, sino herramientas para pintar cuadros completos en la mente del oyente.
Hemos descubierto cómo el español usa metáforas del fuego y la cerámica o del hierro para hacer que las ideas abstractas sean concretas y memorables. Y hemos experimentado cómo el cambio de tono, desde la pregunta inicial hasta la bendición final, puede crear un arco narrativo completo que mantiene la atención y comunica un mensaje poderoso. Esto es lo que significa realmente dominar un idioma, no solo conocer las reglas gramaticales, sino entender cómo el idioma funciona para transmitir significado, emoción e impacto. Cuando estudias español a través de textos como los Salmos, no estás solo memorizando vocabulario o conjugaciones verbales. Estás entrando en una tradición de miles de años de personas usando el español para expresar lo más profundo del corazón humano. Estás aprendiendo cómo el español construye tensión narrativa, cómo equilibra contrarios, cómo usa la repetición y la variación para crear ritmo, cómo hace que cada palabra cuente. Y esto es exactamente lo que te va a hacer hablar español con confianza y naturalidad. Porque cuando entiendes no solo qué decir, sino cómo decirlo, cuando puedes sentir el peso de las palabras y la música del lenguaje, entonces ya no estás traduciendo en tu cabeza, estás pensando en español. Y ese es el verdadero objetivo, ¿verdad? No se trata de acumular conocimiento teórico, sino de poder comunicarte con claridad, con fuerza, con belleza. Los salmos te enseñan exactamente eso. Te muestran el español en su máxima expresión, siendo usado para los propósitos más importantes: expresar devoción, transmitir verdad, ofrecer esperanza. Ahora, piensa en las aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido hoy. Cada vez que necesites expresar contraste, puedes recordar cómo el Salmo 2 pone lado a lado la risa de Dios y la conspiración de las naciones. Cuando quieras enfatizar algo importante, puedes usar pronombres antes del verbo como tú eres, en lugar de solo eres. Cuando necesites escalar la intensidad emocional, puedes usar palabras paralelas que van aumentando en fuerza, como ira y furor. Cuando quieras hacer una advertencia, puedes usar la construcción no sea que seguida de subjuntivo. Estas no son solo lecciones académicas, son herramientas que puedes usar mañana en una conversación real. Y lo hermoso del español es que estas estructuras funcionan en cualquier contexto, no solo en textos religiosos. Puedes usar estos patrones cuando cuentas una historia a tus amigos, cuando escribes un correo importante, cuando quieres convencer a alguien de algo. El español que aprendes de los Salmos es español real, vivo, poderoso y completamente transferible a cualquier situación de tu vida. Y hay algo más que debes entender sobre aprender español de esta manera. Cuando estudias el idioma a través de textos que han sobrevivido miles de años, que han sido traducidos a cientos de idiomas, que millones de personas siguen leyendo hoy, estás conectándote con algo más grande que tú mismo. Estás entrando en una conversación que ha durado milenios. Estás usando las mismas palabras que usaron reyes y profetas, poetas y predicadores, madres enseñando a sus hijos y maestros, guiando a sus estudiantes. El español que estás aprendiendo no es un código artificial inventado para turistas. Es el vehículo de una tradición viva, rica, profunda. Y cuando hablas español con esta conciencia, cuando entiendes que cada palabra que usas tiene una historia, que cada frase que construyes está conectada con siglos de cultura y fe, entonces tu español no es solo correcto,
es significativo, es auténtico, es tuyo. Y eso es algo que ningún curso de gramática tradicional puede enseñarte. Déjame preguntarte algo antes de terminar. ¿Alguna vez has sentido que tu español suena plano? ¿Qué te falta esa chispa que tienen los hablantes nativos? La razón probablemente no es que no conozcas suficiente vocabulario o gramática. La razón es que no has estado expuesto al español siendo usado para propósitos que realmente importan. Cuando el español se usa para transmitir verdades profundas, para expresar emociones intensas, para construir argumentos convincentes, entonces cada elemento del idioma cobra vida. Los tiempos verbales ya no son solo reglas que memorizar. Son herramientas para expresar tiempo y aspecto de maneras sutiles. Los pronombres no son solo palabras que van antes o después del verbo. Son formas de crear énfasis y claridad. El subjuntivo no es ese modo verbal confuso que nunca entiendes. Es la manera en que el español expresa posibilidad, deseo, duda, emoción. Cuando ves el idioma en acción en textos como el Salmo 2, todo empieza a tener sentido, todo se conecta y de repente el español deja de ser un rompecabezas imposible y se convierte en un instrumento que puedes tocar. El Salmo 2 nos ha mostrado hoy que el español es perfectamente adecuado para los temas más grandes: autoridad y rebelión, juicio y misericordia, destrucción y refugio. Pero también nos ha mostrado algo más práctico, cómo construir frases que capturan atención, cómo usar vocabulario específico para crear imágenes vívidas, cómo variar el tono para mantener el interés, cómo terminar con un mensaje que resuena y se queda en la mente. Estos son principios de comunicación efectiva que funcionan en español, en inglés, en cualquier idioma. Pero el español tiene sus propias características únicas, sus propios patrones y ritmos, y los salmos te muestran exactamente cómo aprovechar esas características al máximo. Cuando terminas de leer un salmo, no solo has leído palabras, has experimentado el idioma español siendo lo que mejor sabe hacer, en comunicar con poder, con belleza, con precisión. Y eso es lo que tú también puedes hacer cuando continúas estudiando de esta manera. Así que aquí está mi desafío para ti. No dejes que este sea solo un video más que viste y olvidaste. Toma las palabras que aprendiste hoy, palabras como amotinar, conspirar, consagrar, engendrar, refugiarse, y búscalas en un diccionario. Lee las definiciones completas. Mira los sinónimos. Busca ejemplos de cómo se usan en diferentes contextos. Luego, trata de usar al menos una de estas palabras en una conversación real esta semana. No importa si suena un poco formal o fuera de lugar al principio. Lo importante es que estás activando ese vocabulario. Estás haciendo que pase de tu memoria pasiva a tu memoria activa. Y cuando hagas esto, vas a notar algo increíble. Vas a empezar a ver estas palabras en todas partes. Las vas a escuchar en canciones, en películas, en conversaciones. Es como cuando aprendes una palabra nueva y de repente parece que todo el mundo la está usando. No es que la palabra se volvió más común. Es que tu cerebro ahora está sintonizado para reconocerla. Eso es el aprendizaje activo y es la única manera de realmente dominar un idioma. Y recuerda esto, porque es crucial. El objetivo no es que suenes como un libro antiguo cuando hablas español. El objetivo es que entiendas los fundamentos del idioma tan profundamente que puedas adaptarte a cualquier contexto. Los salmos te enseñan el español en su forma más elevada, más poética,
más cuidadosamente construida. Una vez que dominas ese nivel, adaptarte al español coloquial es fácil. Es como un músico clásico que aprende a tocar jazz. Los fundamentos son los mismos, solo cambia el estilo. Pero si solo aprendes español coloquial sin entender nunca la estructura profunda del idioma, vas a tener un techo bajo en tu progreso. Vas a sonar bien en conversaciones casuales, pero te vas a perder cuando el español se use para algo más sofisticado. No quieres eso. Quieres tener las herramientas para entender y participar en cualquier conversación, desde la más casual hasta la más formal, desde la más simple hasta la más compleja. Y eso es exactamente lo que este enfoque te da. Piensa en el Salmo 2 como un mapa. Te muestra el territorio del español, sus montañas y valles, sus ríos y bosques. Te muestra dónde hay peligro y dónde hay refugio. Te muestra los caminos que otros han tomado antes que tú. Y aunque tú tal vez tomes un camino diferente, aunque tu uso del español sea diferente al de los salmos, tener ese mapa te ayuda a orientarte. Sabes dónde estás y hacia dónde vas. Y eso es algo invaluable cuando estás aprendiendo un idioma. Hay tantos estudiantes de español que están perdidos, que estudian durante años sin sentir que realmente progresan, que memorizan listas de vocabulario, pero no pueden mantener una conversación real. Porque no tienen un mapa, están recogiendo piezas sueltas sin ver cómo se conectan. Pero cuando estudias textos completos, coherentes, poderosos como los Salmos, estás viendo el panorama completo. Estás viendo cómo todas las piezas del español trabajan juntas para crear significado, y eso cambia todo. Déjame decirte algo más sobre el Salmo 2 específicamente. Este no es solo un texto religioso que podrías encontrar interesante o no, dependiendo de tus creencias. Este es un texto que ha influenciado la literatura occidental durante miles de años. Cuando lees Shakespeare en español, vas a encontrar ecos de este salmo. Cuando lees poesía española clásica, vas a reconocer estos patrones. Cuando escuchas discursos políticos en español, vas a oír estas estructuras retóricas. El Salmo 2 es parte del ADN de cómo el español se usa para hablar sobre poder, autoridad, rebelión y justicia. Entonces, al estudiarlo, no solo estás aprendiendo vocabulario bíblico, estás aprendiendo vocabulario cultural. Estás adquiriendo las referencias que vas a necesitar para realmente entender el español en su contexto histórico y cultural. Y eso es algo que ninguna aplicación de idiomas puede enseñarte. Eso requiere sumergirse en los textos que han moldeado el idioma. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, esto fue solo un salmo. Hay 149 más, cada uno con su propio vocabulario, su propia estructura, sus propias lecciones sobre cómo funciona el español. Algunos son de lamento, llenos de tristeza y súplica. Otros son de alabanza, rebosantes de gozo y gratitud. Algunos son narrativos contando historias. Otros son didácticos, enseñando sabiduría, y cada uno te va a enseñar aspectos diferentes del español. Vas a aprender cómo expresar tristeza, cómo celebrar victorias, cómo pedir ayuda, cómo dar gracias, cómo describir la naturaleza, cómo reflexionar sobre la vida, y todo esto lo vas a aprender no de manera teórica, sino practicado, viendo el idioma en acción, haciendo lo que se supone que debe hacer, al comunicar el corazón humano en todas sus dimensiones. Este es un viaje que apenas está comenzando, y si te quedas conmigo, si continúas explorando los salmos uno por uno,
Te garantizo que tu español va a transformarse de una manera que nunca imaginaste posible. Hay una razón por la que millones de personas a lo largo de la historia han memorizado los salmos, y no es solo por razones espirituales. Es porque estos textos están construidos de una manera que se queda en tu mente. Usan repetición, pero no repetición aburrida. Repetición con variación que refuerza el mensaje sin volverse monótona. Usan paralelismo, donde una idea se expresa y luego se repite de forma ligeramente diferente, creando un efecto de profundización. Usan progresión, donde cada línea construye sobre la anterior hasta llegar a un clímax. Todos estos son principios de buena escritura en cualquier idioma, pero el español de los salmos los ejecuta con una maestría extraordinaria. Y cuando tú absorbes estos patrones, cuando tu cerebro se acostumbra a cómo fluyen estas estructuras, entonces tu propio español empieza a fluir de la misma manera. Empiezas a hablar y escribir con ritmo, con énfasis, con estructura clara, y la gente te escucha y piensa, esta persona realmente sabe español. No porque uses palabras complicadas o gramática perfecta, sino porque te comunicas de una manera que suena natural, auténtica, convincente. Ahora, tal vez estés pensando, pero yo solo quiero hablar español cotidiano, para conversaciones normales, no para predicar o escribir poesía. Y eso es completamente válido. Pero aquí está el secreto que muchos no entienden. El español cotidiano está construido sobre las mismas estructuras que el español elevado. Cuando un hispanohablante nativo cuenta una anécdota divertida en una fiesta, está usando muchas de las mismas técnicas retóricas que encontramos en los salmos: atención y resolución, repetición para énfasis, cambios de ritmo para mantener la atención, una conclusión memorable. La diferencia no es de tipo sinu, gigradu, no es que sean técnicas completamente diferentes, es que en conversación casual las usamos de manera más sutil, menos obvia, pero siguen estando ahí. Y si tú las dominas en su forma más pura, en textos como los salmos, entonces las vas a reconocer y usar naturalmente en cualquier contexto. Vas a saber instintivamente cuándo acelerar tu discurso y cuándo hacer una pausa, cuándo repetir algo para énfasis y cuándo seguir adelante, cuándo usar una palabra fuerte y cuándo usar una más suave. Además, hay algo liberador en estudiar textos que ya no necesitan impresionar a nadie. Los salmos han existido por miles de años. Ya probaron su valor. No están tratando de venderte nada ni de manipularte. Están simplemente expresando verdades humanas fundamentales en el mejor español posible. Y esa honestidad, esa falta de artificio comercial, se siente cuando los lees. No hay clickbait, no hay exageraciones, no hay trucos baratos para captar atención. Solo comunicación clara, poderosa, directa. Y eso es refrescante en nuestro mundo moderno, donde todo parece diseñado para manipular tu atención por 5 segundos antes de pasar a la siguiente cosa. Los salmos te invitan a quedarte, a reflexionar, a absorber. Y en el proceso de hacer eso, tu cerebro se calma y realmente aprende. No estás en modo de consumo frenético, estás en modo de contemplación profunda. Y ese es el estado mental donde ocurre el verdadero aprendizaje de idiomas. Piensa también en esto, cuando aprendes español de fuentes modernas, como películas, series, canciones actuales. Estás aprendiendo español que podría estar pasado de moda en 10 años. Las expresiones coloquiales cambian,
las referencias culturales se vuelven obsoletas, el vocabulario evoluciona. Pero cuando aprendes español de los Salmos, estás aprendiendo un español que ha sido relevante durante siglos y seguirá siendo relevante durante siglos más. Estás construyendo tu español sobre una base sólida que no se va a erosionar con el tiempo. Claro, necesitas complementar esto con exposición al español contemporáneo para entender las expresiones actuales y la cultura moderna. Pero tu fundamento, tu estructura profunda del idioma, esa debe venir de fuentes que han probado su permanencia. Y pocas fuentes han probado su permanencia tanto como los textos bíblicos, que continúan siendo leídos por millones de personas en español cada día, en cada país hispanohablante. En cada generación hay un concepto en el aprendizaje de idiomas que se llama input comprehensible. Significa que aprendes mejor cuando estás expuesto a contenido que es mayormente comprensible para ti, pero que contiene algunos elementos nuevos que te desafían. Si todo es demasiado fácil, no aprendes nada nuevo. Si todo es demasiado difícil, te frustras y abandonas. Los salmos en español están en ese punto ideal para muchos estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Tienen suficiente vocabulario conocido para que puedas seguir el hilo general, pero suficiente vocabulario nuevo para expandir tu conocimiento. Tienen estructuras gramaticales que ya has visto antes, pero usadas de maneras que te desafían a entenderlas más profundamente. Y tienen un contexto que ayuda a la comprensión, incluso cuando no entiendes cada palabra. Puedes inferir significados del contexto, puedes hacer conexiones entre palabras similares, puedes usar tu conocimiento previo para llenar los vacíos. Este es el tipo de aprendizaje activo que realmente consolida el conocimiento en tu memoria a largo plazo. Y hablemos por un momento sobre la dimensión emocional del aprendizaje de idiomas, porque esto es algo que muchos cursos ignoran completamente. Cuando aprendes de listas de vocabulario o ejercicios de gramática, tu cerebro está en modo técnico, estás procesando información, pero no estás sintiendo nada. Y resulta que la emoción es uno de los factores importantes para la memoria. Recordamos mejor las cosas que nos hacen sentir algo. Los salmos están diseñados para evocar emociones: asombro, reverencia, esperanza, consuelo, convicción. Cuando lees el Salmo 2 y sientes la tensión entre la rebelión humana y la soberanía divina, cuando sientes el contraste entre el juicio y el refugio, esas emociones están conectando el idioma español con tu experiencia emocional personal. Y esas conexiones son mucho más fuertes y duraderas que cualquier conexión puramente intelectual. Por eso, la gente que aprende idiomas a través de historias, películas y canciones a menudo progresa más rápido que la gente que solo estudia libros de texto. La emoción acelera el aprendizaje y los salmos están llenos de emoción auténtica. Otra ventaja de estudiar los salmos es que te obligan a pensar en español sobre temas profundos. Muchos estudiantes de español pueden hablar sobre el clima, pedir comida en un restaurante o dar direcciones, pero cuando la conversación se vuelve más profunda sobre valores, creencias, propósito de vida, de repente se quedan sin palabras. ¿Por qué? Nunca practicaron hablar español sobre esos temas. Los salmos te dan el vocabulario y las estructuras para hablar sobre las cosas que realmente importan: justicia, autoridad, rebeldía, perdón, esperanza, miedo, confianza. Estos son temas universales que surgen en conversaciones significativas en cualquier idioma y
Si puedes hablar sobre estos temas en español, si tienes el vocabulario para expresar conceptos abstractos y emociones complejas, entonces realmente puedes conectar con hispanohablantes a un nivel profundo. No estás limitado a conversaciones superficiales. Puedes tener los tipos de conversaciones que construyen amistades verdaderas y entendimiento mutuo. Déjame compartir algo que he observado en estudiantes de español que usan este método. Inicialmente, algunos se sienten intimidados por el lenguaje elevado de los salmos. Piensan, esto es demasiado difícil para mí, o nunca voy a usar estas palabras. Pero después de estudiar solo unos pocos salmos, algo cambia. Empiezan a notar que pueden entender textos que antes les parecían imposibles. Empiezan a darse cuenta de que muchas palabras difíciles en realidad están relacionadas con palabras que ya conocían. Empiezan a sentir el ritmo del español de una manera nueva. Y lo más importante, empiezan a desarrollar confianza. Porque si puedes leer y entender los salmos en español, puedes manejar casi cualquier cosa. Los periódicos te parecen fáciles. Las novelas son accesibles. Las conversaciones complejas ya no te intimidan. Has probado tu capacidad de lidiar con español desafiante y esa confianza se transfiere a todas las demás áreas de tu uso del idioma. La confianza es absolutamente crucial en el aprendizaje de idiomas y estudiar textos como los salmos es una excelente manera de construirla. También quiero que notes algo sobre cómo está estructurado el Salmo 2. No es un argumento lineal donde cada punto lleva lógicamente al siguiente. Es más bien una serie de imágenes y declaraciones que se acumulan para crear un efecto total. Primero vemos a las naciones rebelándose, luego vemos a Dios riendo, luego escuchamos el decreto divino, luego escuchamos la advertencia, finalmente llegamos a la bendición. Cada sección podría funcionar casi independientemente, pero juntas crean algo mucho más poderoso que la suma de sus partes. Este estilo de escritura, donde las imágenes y temas se entrelazan en lugar de progresar linealmente, es muy común en español literario y poético. Y también aparece en español hablado cuando la gente cuenta historias o hace argumentos apasionados. No siempre van de A a B a C de manera perfectamente lógica. A veces giran alrededor del tema, viendo desde diferentes ángulos, acumulando impacto emocional e intelectual. Cuando entiendes este estilo, cuando puedes seguirlo y eventualmente usarlo tú mismo, tu español se vuelve mucho más sofisticado y matizado. Ahora, hablemos brevemente sobre traducción, porque esto es relevante para tu aprendizaje. El Salmo 2 originalmente fue escrito en hebreo hace unos 3000 años. Fue traducido al griego, luego al latín y eventualmente a español y a cientos de otros idiomas. Cada traducción hace lecciones sobre cómo transmitir el significado original en el idioma objetivo. Algunas traducciones son más literales, tratando de mantener la estructura exacta del original, incluso si suena un poco raro. Otras traducciones son más dinámicas, buscando transmitir el significado y el impacto en lenguaje natural del idioma objetivo. La mayoría de las traducciones españolas de la Biblia que se usan ampliamente hoy encuentran un equilibrio entre estos dos extremos. El resultado es español que suena natural y fluido, pero que también mantiene algo del sabor del original. Y esto es perfecto para estudiantes de español, porque estás viendo el idioma usado de manera creativa y cuidadosa, pero sin artificialidad o afectación. Es español real, solo que usado para propósitos elevados. Una pregunta que podrías tener es,
¿cuántas veces debería leer o escuchar un salmo para realmente aprenderlo? Y la respuesta es que no hay un número mágico. Depende de tu nivel actual, de cuánta atención prestes, de si estás solo leyendo o también analizando y practicando, pero en general, la repetición espaciada es tu amiga. Es mejor leer el mismo salmo 5 veces a lo largo de 2 semanas que leerlo 5 veces en un día. Cada vez que vuelves a un texto, tu cerebro reconoce elementos que vio antes y esto refuerza la memoria. También notas cosas nuevas que no captaste la primera vez. Tal vez la primera lectura captas la idea general. La segunda vez notas algunas estructuras gramaticales interesantes. La tercera vez empiezas a apreciar las elecciones de vocabulario. La cuarta vez, el ritmo y la musicalidad del lenguaje te llaman la atención. La quinta vez puedes anticipar lo que viene, y esa anticipación correcta es señal de que realmente has internalizado el texto. Así que no tengas prisa. Los salmos han estado aquí por miles de años. Van a seguir estando aquí. Tómate tu tiempo, disfruta el proceso y deja que el aprendizaje ocurra naturalmente. También considera esto. Los salmos fueron originalmente escritos para ser cantados o recitados en voz alta. Eran performance oral, no texto silencioso en una página. Entonces, cuando los lees en voz alta, cuando prestas atención a cómo suenan las palabras, estás experimentando algo más cercano a su forma original. Y leer en voz alta es increíblemente beneficioso para el aprendizaje de idiomas. Te obliga a procesar el idioma de una manera más activa. Tienes que pronunciar cada palabra, lo cual refuerza tu memoria de cómo se escriben y suenan. Tienes que usar tu boca y lengua para producir los sonidos del español, lo cual entrena tus músculos para el habla. Y escuchas tu propia voz hablando español, lo cual ayuda a tu cerebro a verte como un hablante de español en lugar de solo un estudiante. Así que te recomiendo que cuando estudies los salmos, no solo los leas silenciosamente, lee en voz alta, aunque estés solo. Exagera un poco la pronunciación, presta atención al ritmo y la entonación. Incluso si no tienes una pronunciación perfecta, el acto de producir el idioma en voz alta es valiosísimo. Y aquí hay algo más para considerar. Mientras avanzas en tu viaje de aprendizaje del español, a los salmos van a crecer contigo. Volviendo al Salmo 2, dentro de 6 meses o un año, vas a notarlo diferente. Vas a captar matices que se te escaparon ahora. Vas a apreciar conexiones que no viste la primera vez. Y esto no es solo porque tu español habrá mejorado, aunque seguramente lo habrá hecho. También es porque tú como persona habrás cambiado. Habrás tenido nuevas experiencias, habrás pensado nuevos pensamientos. Los textos verdaderamente grandes tienen esta cualidad de revelarse en capas. Nunca los terminas de entender completamente porque siempre hay más profundidad para explorar, y esto mantiene el aprendizaje fresco e interesante. No vas a llegar a un punto donde digas, ya terminé con los salmos, ya los aprendí todos. Siempre habrá algo nuevo que descubrir, alguna nueva perspectiva que ganar. Y eso es hermoso, porque significa que tienes una fuente de aprendizaje que literalmente te puede acompañar toda la vida. Finalmente, quiero que entiendas que lo que estamos haciendo aquí es diferente de lo que hace la mayoría de la gente cuando aprende español. No estamos buscando atajos ni trucos mágicos. No estamos prometiendo fluidez en 30 días ni nada ridículo como eso. Lo que estamos haciendo es construir una relación profunda y duradera con el idioma español. Estamos tratando al español
con el respeto que merece, como un sistema complejo y hermoso que se ha desarrollado a lo largo de siglos. Estamos aprendiendo de las fuentes que han demostrado su valor durante generaciones y estamos comprometiéndonos con el proceso a largo plazo, sabiendo que el dominio real de un idioma no viene rápido ni fácil, pero sí viene si eres consistente y si estudias material de calidad. El Salmo 2 es solo el comienzo, un punto de entrada a este camino. Pero si continúas, si sigues explorando los salmos uno tras otro, si aplicas lo que aprendes a tu conversación y escritura diaria, si combinas este estudio profundo con exposición al español moderno y conversacional, entonces te prometo que vas a ver progreso real, tangible, transformador en tu español. Así que aquí termina nuestro tiempo con el Salmo 2. Pero esto no es un finaliz, un comienzo. Llevas contigo ahora palabras nuevas, estructuras nuevas, ideas nuevas sobre cómo funciona el español. Llevas la imagen de naciones revelándose y Dios riendo, de un rey ungido con autoridad sobre toda la tierra, de refugio ofrecido a todos los que lo buscan. Y llevas la comprensión de que el español es mucho más que verbos conjugados y vocabulario memorizado. Es un instrumento para expresar lo más profundo del corazón y la mente humana. Es un puente entre personas, entre culturaus, entre generaciones. Es tu puerta de entrada a millones de conversaciones, miles de libros, cientos de culturas. Y los salmos son tus guías en este viaje, mostrándote el camino, iluminando el sendero, revelando las maravillas del español en cada línea. Nos vemos en el próximo salmo, donde continuaremos esta aventura juntos. Hasta entonces, practica lo que aprendiste hoy, reflexiona sobre ello y sobre todo, disfrútalo, porque aprender español debería ser una de las grandes alegrías de tu vida, no una tarea pesada. Y cuando lo haces de esta manera, cuando lo haces con textos que valen la pena, realmente puede serlo.